Bienvenidos al podcast de USFQ Law Working Papers, tu dosis necesaria de conocimiento jurídico al instante y sin complicaciones. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua dirigida a todos los estudiantes y profesionales que desean ahondar en el mundo del derecho. En cada episodio contaremos con académicos y expertos en la práctica jurídica, conectando la teoría con la realidad. ¿Estás listo? Esto es USFQ Law Working Papers, conocimiento jurídico directo a tus oídos. Comencemos. El derecho laboral en Ecuador está atravesando una transformación silenciosa pero profunda. Hoy ya no basta con hablar de estabilidad o protección. El debate se ha desplazado hacia la flexibilidad, la productividad y la adaptación a nuevas dinámicas económicas. Sin embargo, esta evolución plantea una pregunta clave: ¿cómo adaptar las regulaciones normativas a nuevas realidades en el mundo laboral? Este cuestionamiento cobra especial relevancia con la expedición del Acuerdo Ministerial MDT 2026-059, que introduce nuevas formas de organización del tiempo de trabajo, promueve el empleo joven y ratifica los criterios de jornadas y turnos. Hoy vamos a conversar sobre una nueva realidad en el mundo laboral y el futuro del derecho de trabajo en el Ecuador. Para ello contamos con la presencia de los abogados Gabriel Aguirre Padilla y Felipe Guzmán Burbano. Gabriel Aguirre Padilla es abogado por la Universidad de los Hemisferios y actualmente se desempeña como asociado senior del equipo de Derecho Laboral en Lexvalor Abogados y es vicepresidente del Círculo de Abogados Laboralistas. Cuenta con una amplia experiencia en asesoría empresarial, procesos administrativos y regulatorios, así como en el sector público como director de normativa en la Superintendencia de Bancos. Ha sido reconocido por rankings internacionales como el Lexology Index, Leaders League, Legal 500 e International Employment Lawyers. Felipe Guzmán Burbano es abogado por la Universidad San Francisco de Quito y forma parte del equipo de Derecho Laboral en Lexvalor Abogados. Cuenta con experiencia en asesoría laboral a empresas nacionales e internacionales, incluyendo trabajo in-house en el sector aeronáutico. Fue parte del equipo ganador de la tercera competencia internacional de arbitraje y ha participado en simulaciones académicas internacionales. Bienvenidos Gabriel y Felipe. Muchas gracias a ustedes y ahora sí pasaremos a dar inicio al espacio de conversatorio. Muchísimas gracias Martín por este espacio. Primero que nada agradecerles y apoyarles justamente en estas iniciativas que son tan importantes para realzar el debate y la realidad jurídica dentro de nuestro país y sobre todo pues también con los estudiantes y jóvenes que están interesados en el derecho laboral. Ya, por mi lado también gracias, igual Martín, un gusto compartir con ustedes este espacio, un gusto compartir y conversar contigo también Gabriel, todo este tema que en este momento específico de la coyuntura nacional nos trae bastantes cuestionamientos, bastantes momentos para poder conversar respecto al derecho laboral y hopefully espero que a la gente también le guste así como nos gusta a nosotros y como nos apasiona a nosotros el derecho laboral. Sí, justamente para inducirnos un poco en este tema y en esta rama del derecho laboral, quisiera preguntarles qué cambios relevantes introduce este reciente acuerdo ministerial. Antes de hablar de los cambios relevantes, Martín, creo que sí es importante hablar de los antecedentes que devienen de este acuerdo ministerial. Mucho se ha hablado respecto del mismo, ha habido debates, ha habido entrevistas respecto de la legalidad o no del mismo. ¿Sí? Recordemos que previamente a la expedición de este acuerdo ministerial y ya publicado en el registro oficial, hubo un acuerdo previo que llegó a ser declarado una especie de borrador, ¿sí? Que no llegó a ver la luz de la legalidad, por así decirlo, que tenía cambios diferentes, ¿no es cierto? Tenía otro contenido y generó muchísimo debate respecto de retrocesos de derecho, respecto de su legalidad, respecto de si es que era constitucional o no. Entonces, un poco quisiera abarcar esos conceptos antes de entrar a su propio contenido. Mucho se hablaba que no era constitucional o que infringía, por ejemplo, el convenio 1 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Creo que es muy importante mencionar que este convenio, ¿no es cierto?, que trata respecto de las jornadas máximas de trabajo a nivel internacional, que estableció por primera vez en 1916 este límite de 8 horas diarias, 40 horas semanales, ¿sí? Justamente una de las cosas importantes es el año de expedición. Estamos hablando de 1916, ¿sí?
años donde efectivamente muchos cambios se dieron, muchos abusos existieron y definitivamente podría entenderse la necesidad respecto de este convenio. Atándolo a ello también vemos esta misma realidad tomada en cuenta en nuestro Código de Trabajo. Un Código de Trabajo que fue expedido en 1983. Entonces vemos un poco la lejanía que tenemos desde nuestra realidad a la expedición de estas normas, ¿sí? Otra cosa importante, el Código de Trabajo expedido en 1983 ha sufrido muy pocos cambios, justamente por estas concepciones erróneas de que no podemos tocar estos derechos porque todo se entiende como retroceso, ¿sí? Cuando vamos a hablar aquí y exponer que justamente no es esa la intención, y mucho menos creo que el derecho debería evolucionar hacia ese criterio, sino hacia un criterio que las dos partes sean beneficiosas, es decir, los trabajadores y los empleadores, ¿sí? Volviendo al convenio 1 de la OIT, primero es importante establecer que era un convenio que regulaba únicamente el sector industrial, ¿sí? Y dejaba de lado definitivamente a lo que hoy por hoy conocemos como el sector del servicio, que es un gran y amplio sector en el ámbito de empleo, ¿sí? Si bien tenemos mucha industria, mucha fábrica, definitivamente que hoy por hoy tenemos, en nuestro caso, abogados, tenemos marqueteros, tenemos servicios de contabilidad, servicios de outsourcing de recursos humanos, es decir, el campo de los servicios ha evolucionado y ha crecido muchísimo. Entonces, en primer punto es importante decir esto, este convenio estaba dirigido al sector industrial, ¿sí? También se ha dicho respecto de este convenio que establecía simplemente 8 horas y 40 horas como límite, ¿sí? Y se utiliza como la gran bandera diciendo no puede haber retroceso de derechos respecto de estos temas, cuando el propio convenio establece ciertas excepciones, ¿sí? Excepciones justamente en las cuales puedes tener jornadas más cortas o jornadas más largas, ¿sí? Entonces, desde este momento ya vemos que la intención de estas normativas no era que sea estática, ¿sí? Sino que vaya evolucionando y que vaya ajustándose a las realidades justamente de esta relación tan compleja que es entre el empleador y el trabajador, ¿sí? Entrando al Código de Trabajo, ¿no es cierto? Mucho se ha dicho que este acuerdo ministerial se va en contra del Código de Trabajo, que se va en contra de los derechos establecidos en el mismo para los trabajadores, y eso es falso, ¿sí? Estas jornadas extendidas, que ya las vamos a ver más adelante, ¿sí? Ya estaban dentro de nuestro Código de Trabajo, ¿sí? Estaban ya establecidas en el artículo 47.2 cuando hablamos de las jornadas prolongadas, que si bien las jornadas prolongadas se establecían más bien de manera excepcional, ya existía. Entonces no estamos rompiendo ese esquema normativo de la intención del legislador de entender la realidad por la cual las empresas, o más bien la relación laboral, circunvala, ¿sí? Al mismo tiempo tenemos la Ley de Economía Violeta, ¿sí? La Ley Orgánica de Economía Violeta ya estableció en su artículo 7 esta posibilidad de una jornada eficiente, ¿sí? Ya vamos a ver de qué se trata esta jornada eficiente más adelante, pero a lo que quiero ir es que justamente ya tenemos normativa que avalaba y legalizaba este acuerdo ministerial, ¿sí? Tanto es así que el reglamento de la Ley de Economía Violeta ordenaba dentro de sus disposiciones transitorias al Ministerio de Trabajo regular este tema, ¿sí? Tanto los horarios especiales, ¿no es cierto?, como esta jornada eficiente. Un poco quería dejar como marco este antecedente normativo, ¿sí? Y para poder iniciar este conversatorio no tanto de la legalidad o del contenido, sino de llevarlo a necesitamos repensar el trabajo, ¿sí? El trabajo hoy por hoy ya no es lo mismo que en 1919, ya no es lo mismo que en 1983. Entonces no podemos quedarnos estancados en eso. Obviamente tenemos que respetar derechos adquiridos, pero el cambio de la normativa hacia
la realidad que tenemos hoy en día no tiene que verse considerado como un retroceso o una vulneración a los derechos del trabajador. Sí, creo que justamente como tú lo mencionas, hoy en día nos vemos limitados por esta mala concepción, diría yo, de todo es regresión en derechos, todo es algo perjudicial con los derechos ya adquiridos y nos vemos limitados a avanzar. O sea, por eso justamente hoy en día empresas extranjeras se ven limitadas a fomentar el trabajo o invertir aquí en Ecuador por miedo justamente a esta garantización de derechos que nosotros damos en materia laboral en nuestro país. Entonces, conforme a esto, quiero escuchar también tú, Felipe, ¿qué opinas? Ya verás, primero, creo que hay varios aspectos que hay que topar ahí. Este acuerdo ministerial ha traído bastantes revuelos porque hay un tema de mal entendimiento sobre el fondo del acuerdo. ¿Ya? Te resumo en dos palabras qué es lo que hace el acuerdo ministerial. Toca horarios especiales que ya teníamos regulado anteriormente desde 2018 ya con un acuerdo ministerial. Y toca algo que sí es lo que causó más revuelo, que es el tema de la jornada laboral eficiente para el desarrollo. ¿Qué es esta famosa jornada laboral eficiente para el desarrollo? Es un esquema de flexibilidad. Voy a usar con pinzas, digamos, esta palabra porque ha sido un poco más mal empleada en las comunicaciones de los medios, pero cuando yo me refiero a flexibilidad, llamémoslo una flexibilidad con un poco más de seguridad de por medio, un poco más de control del Ministerio de Trabajo, un poco más de conciencia del empleador sobre lo que implica también estos modelos alternativos de regulación dentro de la relación laboral. ¿Qué es lo que hicimos con esto? El acuerdo ministerial te permite la posibilidad de acordar en el contrato de trabajo, establecerte a esta jornada laboral eficiente para el desarrollo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que tú puedas ahora, por ejemplo, hacer una jornada de 5 días de la semana, perdón, la que tenías 5 días de la semana, ahora puede ser de 4, de 10 horas diarias igualmente, pero de 4, y dándole este fin y este objetivo de que el trabajador tenga un espacio para poder gozar de su familia, para poder congeniarlo también con un poco del estándar y el criterio que buscamos también los trabajadores de mi generación, de la tuya, o trabajadores incluso de las generaciones que están por venir. ¿A qué me refiero con todo esto y cuál es el objetivo con el acuerdo ministerial? Lo ves en cambio con todo el contexto del documento. ¿Qué es lo que busca el ministro con esto? Adaptarse también a las nuevas realidades, a una nueva realidad de trabajadores, un esquema de trabajo que buscan un poco más de flexibilidad, un poco más de, digamos, de cierta manera, equilibrio con su trabajo y con su vida, darles la posibilidad de que ellos puedan el viernes, por ejemplo, tener viernes, sábado y domingo para el trabajo con su familia, para el descanso con su familia y demás. Y te cuento que esto en general no es nuevo en el mundo. Hay temas que ya, por ejemplo, estaba viendo justo para este espacio un poco de estadísticas, y por ejemplo Bélgica tiene desde 2022 una jornada laboral en 4 días. En 4 días, igual que aquí, regulada hasta un máximo de 40 horas. Esa es la tecnicidad, digamos, o la técnica que buscamos en la aplicación del acuerdo ministerial. El máximo de horas semanales no ha cambiado. Es el mismo máximo que estaba en el Código del Trabajo, son las 40 horas semanales. Lo único que nos varía es la distribución de la jornada en la semana. ¿Qué nos da con todo esto? Nos da un poco más de flexibilidad, un poco más de espacio para que el empleador pueda jugar un poco más, pueda proponerle al trabajador: mira, sabes que el viernes que tienes que irte temprano, hagamos una cosa, quédate el lunes y martes 2 horas más, y con eso puedes compensar para que el viernes te vayas temprano a atender tu necesidad personal, sin que eso implique un procedimiento adicional de, por ejemplo, cargo de vacaciones, sin que implique temas adicionales que pueden complicar el día a día a los empleadores. ¿Cómo hemos buscado mucho nosotros aterrizar, digamos, este acuerdo ministerial? A formalizar bastante. Hay prácticas, empleadores, en la buena relación que tienen con sus trabajadores, las hacen. Por ejemplo, como lo que te decía, el viernes me tengo que ir temprano, tengo que llegar más tarde, sabes que no puedo venir el viernes porque tengo una cosa de mis hijos todo el fin de semana. Entonces, ¿cómo hacemos? Compénsame con las horas después de la oficina. Como lo formalizamos, ya tenemos una herramienta, que es este nuevo acuerdo ministerial. Y justamente en base a lo que han dicho, yo quería preguntarles que ahora con este presente acuerdo se permite distribuir las 40 horas en 10 horas diarias. Y esto genera controversia porque se hace el cuestionamiento de si esto realmente mejora la calidad de vida del trabajador o hasta cierto punto puede generar jornadas más intensas y desgastantes. Yo creo que aquí va a depender mucho desde la óptica en la que tú veas la relación o este acuerdo, ¿no es cierto? Si es que nosotros vemos esto desde una óptica de únicamente el beneficio del trabajador, ¿no es cierto? Tal vez podría haber cosas que debatir, ¿ya? Mucho se ha hablado, por ejemplo, de
se habla de un acuerdo entre las partes, pero este acuerdo entre las partes puede ser viciado, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero si tú lo ves desde una óptica integral que beneficie tanto al trabajador como empleador, ¿no es cierto? Que esa tendría que ser la visión de toda norma, ¿sí? Porque dentro de la relación laboral tenemos estos dos sujetos importantes, que a mí me gusta decir que son complementarios, ¿sí? Mucho se ha dicho en todos estos años que el empleador es la parte mala, la parte fuerte, y el trabajador no, él es el pobrecito, el abusado, ¿no es cierto? Pero el uno no coexiste sin el otro, ¿sí? El empleador no puede ejercer sus actividades, crear productos sin el trabajador, y el trabajador en cambio tampoco puede realizarse como persona, ¿no es cierto?, ejerciendo su trabajo, ejerciendo su talento sin el empleador. Obviamente podemos ver que habrá casos muy específicos y más bien lo fomentamos, de emprendimientos, de gente que efectivamente pase de ser trabajador a ser empresario, y ahí es justamente donde uno se da cuenta de la problemática que podría haber de ser empleador, ¿sí? Porque justamente como vimos y como tú muy bien mencionaste, nuestro código de trabajo y nuestra normativa es muy proteccionista al trabajador, lo cual tiene su razón de ser, porque definitivamente lo que digo no significa que esta disparidad, ¿no es cierto?, entre empleador y trabajador no sea real. Definitivamente que es real, pero sí tenemos que cambiarnos un poco el chip, de decir, ok, si tenemos estas situaciones, ¿verdad? Sí, pero los dos tenemos que coexistir, porque sin ti yo no tengo trabajo, y yo sin ti en cambio no tengo producción, no tengo industria, no tengo una relación justa, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, creo que la jornada de 10 horas, porque además aquí, si bien Felipe puso un ejemplo de 4 días, ¿no es cierto?, y 3 días libres, no es la única opción, ¿sí? Podemos jugar con estas 40 horas distribuidas dentro de los 5 días de la semana. Es decir, yo puedo tener lunes, martes, miércoles, jueves trabajo, viernes, sábado, domingo libre, ¿no es cierto?, o en su defecto, lunes, martes trabajo, miércoles libres, jueves, viernes trabajo, sábado, domingo libre, ¿sí? Entonces, esto creo que sí se adecua un poco más a las necesidades que tengan las partes de esta relación, o sea, tanto el empleador como el trabajador. Mucho se ha dicho que dentro de este contexto solo el empleador ordenará cómo se tienen que distribuir estas horas. Y como vamos a ver más adelante, si esto tiene un componente que es de vital importancia, aquí tiene que haber un acuerdo entre las partes, ¿sí? Hoy por hoy tenemos ya un contrato establecido que no puede ser cambiado sin el acuerdo entre las partes, ¿sí? Entonces, hablando de calidad de vida, que creo que voy un poco a entrar a lo que podría ser un poco más mi generación y las más de arriba, para dejarle al Feli y a ti un poco analizar este tema de las generaciones más jóvenes. Yo creo que es muy importante igual este beneficio que se podría venir a dar, ¿no? O sea, creo que nosotros, yo soy de esta generación millennial aún, ¿sí? Que creció viendo a sus padres y a sus abuelos sudándose la frente todos los días, dando más de lo que tendrían que dar, ¿no es cierto?, trabajando, o sea, haciendo el trabajo su vida, ¿sí? Abandonando muchas veces a su familia, a su rol de paternidad, a su rol de maternidad, o más bien chocando su rol de maternidad con el trabajo, cuando no debería ser así, ¿sí? Y justamente esto lo que fomenta es eso, que ya no tengamos estos choques y que podamos equilibrar nuestra vida. Si bien trabajamos, que esto sea consciente de que tenemos una vida, de que tenemos una familia, de que queremos seguir avanzando, pero que el trabajo no lo es todo, sino que creo que, y vamos a ver más adelante, las nuevas generaciones tienen esta concepción completamente arraigada, ¿sí? Entonces, dentro de mi generación y de la de mis padres, la de mis abuelos, yo creo que esto hubiera sido un tema revolucionario. Si es que esto hubiera salido en su momento, creo que tendríamos muchísimas más libertades, creo que tendríamos muchísimos más padres presentes, creo que podríamos tener muchísimas más madres dentro del mercado laboral, rompiendo techos de cristal, ¿sí? Que esa es la idea.
eso es lo que quiere fomentar este acuerdo ministerial y este repensamiento de la jornada, ¿sí? Entonces, ahí, Feli, más bien yo te pregunto el otro lado, ¿no es cierto? Porque ya a mí me dicen que ya soy viejo, aunque no me creo viejo, tal vez las entradas van saliendo, pero me siento joven aún, pero definitivamente creo que tu generación tiene un pensamiento que si bien nosotros los millennials tal vez lo iniciamos, ustedes lo tienen arraigadísimo, o sea, es más bien inclusive un no negociable al momento en el que ustedes buscan un trabajo. Gracias, Gabo, por la pregunta. Creo que, a ver, hay varias cosas que topar ahí. ¿Cómo yo lo veo desde mi rango generacional? Yo veo que, y de hecho, como me gusta verlo a mí, el mercado laboral actual es un mercado de competencia y de talento. Tienes muchos abogados, muchos profesionales, muchas personas que pueden ser muy buenas en lo que hacen, y como me gusta verlo a mí, las empresas deberían competir por el talento de la gente. ¿Cómo compito? Con mejores condiciones. ¿Cómo tengo mejores condiciones? En la medida que, por ejemplo, te ofrezco que tu semana laboral sea de 4 días, que en la medida que te ofrezco flexibilidad de los días viernes, lo que hagas teletrabajo un día a la semana. Creo que es un tema bastante de prioridades. Yo no creo que pueda llegar al punto de decir me voy más por los beneficios que por el contexto, digamos, de todas las circunstancias de trabajo, pero creo que puedo entender que mucha gente de mi generación lo haga. Gente que diga, por ejemplo, a pesar de que este tema sea un cargo que voy a tener un cargo de aquí a largo plazo, por ejemplo, me ofrecen A, B, C, D beneficio que para mí compensa. Yo te digo, a mí en lo personal, para mí un objetivo más a largo plazo es lo que importa, digamos, y el trabajo es la medida que te ayuda a llegar a ese objetivo. Entonces, estoy dispuesto a sacrificar temas, por ejemplo, de flexibilidad en la medida en la que me ayude a lograr mi objetivo. Lo que sí te puedo decir es que es una opinión no tan popular entre mi generación. La gente sale mucho con esa mentalidad de me voy a comer el mundo, me voy a especializar en lo mío, voy a dedicarme a crecer en mí mismo profesionalmente y voy a ser el mejor profesional que yo pueda ser. ¿Con qué objetivo? Con que la gente se pelee por mí. Yo voy a salir a elegir en cuál de todo este abanico de opciones voy a poder trabajar, y yo he visto, sí, y te lo digo ya más allá de una perspectiva personal, profesional como abogado, también un tema del ejercicio práctico que hemos tenido. Nos ha pasado mucho con los clientes que sí se vuelven del mercado la competencia por el gran talento. ¿Cómo yo compito por el gran talento? Con mejores condiciones que, y ahí es donde entro un poquito más de un tema que quería hablar y que quería conversar con ustedes, a nuestro rol como abogados. Lo que dice la norma y lo que decía Gabriel es justamente eso, es un tema de relación bilateral entre el empleador y el trabajador. No entramos nosotros como abogados en toda esta discusión, entramos en la medida de decirle, mira, de esta manera hay que aplicarlo. De esta manera, sin llegar a un tema que sea abusivo, sin llegar a un tema que la flexibilización se ha ido como desnaturalizando el término en las discusiones políticas. Satanizando en resumidas cuentas, sin llegar a esos extremismos ni de ninguno de los dos lados, sino darle un sentido práctico a todo esto. Decirle, mira, tú lo que quieres hacer es competir por el talento, tú lo que quieres es una cultura organizacional bastante fuerte que atraiga a la gente, que gente con talento quiera venir a trabajar contigo. ¿Cómo logras eso? Y yo te ayudo a lograr eso como abogado. Te digo, mira, sabes que tienes que firmar lo siguiente, tienes que hacer el siguiente documento, y esto es la forma en la que materializamos, digamos, lo que está expresado en la ley. Ahí yo te pregunto, Martín, porque tú estás en 4º semestre hoy por hoy, ¿no es cierto? Y más bien tienes este otro enfoque absolutamente juvenil, en el cual yo he visto hoy por hoy a gente que no está tan atada o tan atraída a una estabilidad, ¿no es cierto? A trabajar 8 horas, 40 horas a la semana, sino más bien, por ejemplo, trabajar por hitos, por metas, trabajar desde la playa, y viajar. O sea, creo que el tema de viaje hoy por hoy es un tema muy atraído por la gente, ¿no? Por la gente joven. ¿Y qué opinas un poco de este cambio, ¿no? Que creo que abre la puerta a que estos deseos que los jóvenes necesitan o están buscando ya a futuro en sus trabajos se ve como ya una realidad. Sí, yo creo que justo y lo que estaba pensando mientras escuchaba sus exposiciones era justo que llegaba a la conclusión de que justamente creo que se tiene esa mala perspectiva de siempre satanizar al empleador y nunca ver el beneficio que puede recibir el empleador, y justamente es un poco lo que ustedes decían. O sea, creo que con esto se ve justamente cómo el empleador se puede beneficiar, pero no mucho cómo el trabajo se puede beneficiar, y esto lo relaciono con tu pregunta, y es que justamente creo que mi generación y las que vienen y tal vez algunas mayores buscamos mucha flexibilidad por lo que justo acabas de mencionar, o como dijo Felipe, buscamos
lograr lo que más podamos, pero a veces buscando diferentes alternativas, viendo quién nos puede dar más, tal vez si no sacrificándonos tanto como tú antes lo mencionabas en generaciones mayores a ti, en donde había mucho más sacrificio. Y creo que esa es un poco la perspectiva que deberíamos de tener, y creo que comparto con mi generación eso. La flexibilidad a nosotros nos ayuda un montón, por el hecho de que creo que podemos crecer profesionalmente, pero al mismo tiempo disfrutar de nuestra vida, crecer como personas y poder tener un balance, tener un equilibrio en la vida. Sí, yo justamente creo que este pensamiento además se vio como un boom dentro del mundo laboral. Creo que a partir del año 2020 ya como mucho más expresado, ¿no? Creo que la pandemia fue un tema que marcó muchas vidas, ¿sí? En el ámbito laboral, porque entramos a este proceso de teletrabajo, vimos que la presencialidad tal vez ya no era tan necesaria como antes, que había otros modos de trabajar, y sobre todo en tema de salud mental, ¿no es cierto? Nos dimos cuenta que no podíamos sacrificar mucho la vida, que ya no estábamos para eso, ¿sí? Que si bien nuestro trabajo es una manera justamente de autorrealizarnos, de conseguir nuestros objetivos, definitivamente si es que solo vivo trabajando, ¿qué pasa con el otro lado? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con mis sueños? ¿Qué pasa con mis metas? Entonces, poco ese es el camino o el pensamiento del que tenemos que partir para repensar el trabajo dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra normativa. Bueno, y continuando ahora, de acuerdo al nuevo acuerdo que permite jornadas eficientes por acuerdo entre las partes, mi pregunta es: ¿cómo debe el derecho laboral moderno reinterpretar el consentimiento para que no sea una renuncia tácita a derechos, considerando el principio de irrenunciabilidad y justamente esto que habíamos hablado antes de cómo las personas se enfocan y tienen este concepto de transgredir en derechos? Yo creo que justamente tenemos que partir, o más bien recalcar nuevamente este posicionamiento entre el trabajador y el empleador, ¿no es cierto? Esta concepción de que el trabajador es la parte débil, como les digo, no es irreal, pero tampoco puede ser llevado a un extremo de decir el trabajador no puede tener opinión, porque básicamente eso es lo que estaríamos diciendo. El empleador te pone las condiciones y tú no puedes decir absolutamente nada, ¿sí? Entonces, hemos visto inclusive, por ejemplo, en tema de protección de datos personales, recientemente el año pasado, a finales del año pasado, salió consulta, ¿no es cierto?, que se hizo la superintendencia, en el cual se establecía que el consentimiento del trabajador para tratamiento de datos sensibles, como eran los datos biométricos, no era válido porque no era libre, ¿sí? Entonces, yo creo que sí tenemos que romper este esquema de que el trabajador no tiene fuerza, no tiene palabra, no puede dar su consentimiento o llegar a un acuerdo con el empleador, porque inclusive estaríamos apartándonos de la propia norma. Recordemos que inclusive para dar por terminada una relación laboral, una de las posibles causas es el acuerdo entre las partes. Entonces, la propia norma nos establece que el trabajador puede dar su consentimiento, puede dar justamente o llegar a este acuerdo respecto de las condiciones de trabajo, ¿sí? Definitivamente es importante decir que, claro, el empleador es el que te ofrece un puesto de trabajo bajo ciertas condiciones y tú sabrás si la aceptas o no, ¿no es cierto? Pero aquí estamos hablando de hoy por hoy, a raíz de este acuerdo, de que vamos a modificar estas relaciones de trabajo que ya existen, ¿no es cierto? No a las nuevas que podrían darse justamente desde un inicio de contrato laboral, pero si es que yo ya tengo mi contrato de trabajo establecido, donde tengo un horario fijo, ¿no es cierto?, de 8 horas, de lunes a viernes, 40 horas máximo y demás, si es que el empleador me solicita y me dice, oye, ¿te interesaría hacer un cambio a esto e integrar esta jornada eficiente dentro de tu vida? Y si yo te digo, si tú me dices que no, yo no puedo obligarte, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente que el acuerdo del trabajador va a ser una de las matrices más importantes para el cambio de este contrato. Hay nada más una cosita para añadirte. También he escuchado bastante este tema de este consentimiento viciado, que es bastante como que los argumentos que buscan para el tema del acuerdo y demás. Eso yo te puedo decir, el acuerdo ministerial es clarísimo en decirte que hay dos momentos en los que tú puedes dar tu consentimiento como trabajador.
El primero, al momento de que firmas tu contrato de trabajo o en su defecto firmas la adenda en la que decides sujetarte a la jornada laboral eficiente para el desarrollo. Y el segundo es con la definición semanal. Como te decía, el acuerdo ministerial tienes que definir por acuerdo entre las partes cómo vas a distribuir tu jornada. No te puedo decir, hoy te voy a obligar que el viernes no vengas a la oficina para que te vayas con tus hijos, porque no hay acuerdo entre las partes. Entonces es mucho la discusión que versa sobre todo este tema va para el tema del vicio del consentimiento del trabajador, que yo en lo personal te digo, tienes varios momentos para poder conversarlo con el empleador, y me parece que lo mejor es ver este acuerdo ministerial desde esa perspectiva, desde esa óptica es una mejor medida para resolver este tipo de situaciones, para formalizar este tipo de circunstancias y para generar una cultura organizacional mejor. Es para darle flexibilidad, para darle más espacios a que el trabajador pueda ejercer este equilibrio de trabajo-vida, que es uno de los beneficios que buscan tus generaciones, por ejemplo, sin que por eso yo desmerezca o tenga que contravenir, digamos, el ordenamiento jurídico. Ahora, lo que sí es importante dentro de toda esta concepción es, tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, ¿sí? De que han existido abusos por parte de empleadores, han existido abusos. Y que esto podría ser una herramienta de abusos para ciertos empleadores, definitivamente que sí, ¿sí? Y para eso justamente creo que hay dos personas, por así decirlo, que entran dentro del juego. La primera, nosotros como abogados y las futuras generaciones de abogados, que tienen que definitivamente saber que dentro de la asesoría o de los consejos que ustedes van a dar a sus clientes, tienen que ser claros, ¿sí? La normativa, si queremos que la normativa siga avanzando en pro, ¿no es cierto?, de estas nuevas realidades, no podemos dejar que nuestros clientes abusen de estas herramientas, porque de ahí definitivamente vamos a tener todo el otro lado de, efectivamente es un retroceso, efectivamente aquí el consentimiento estuvo viciado, ¿no es cierto? A mí me obligaron a firmar y si es que no firmaba me despedían, ¿no es cierto? Entonces, son herramientas como todo en la vida, ¿no? Como hoy por hoy la inteligencia artificial, puede ser utilizada bien o puede ser utilizada mal. Entonces, la idea es que nosotros como abogados hagamos que se utilice de la manera correcta en pro de los derechos del trabajador y en pro de los derechos de la empresa, ¿sí? Y el segundo ente, más bien quisiera decir, más que persona importante, aquí va a ser el Estado. Y ahí te pregunto, Feli, ¿cuál crees que sería el rol del Estado, ¿no es cierto?, frente a todos estos cambios? Porque, como digo, uno va a ser desde nosotros lo privado, ver cómo manejarlo, cómo aconsejar, pero el Estado tiene una importantísima tarea dentro de todo esto. Gracias por la pregunta. Creo que tenemos reafirmo el tema que estamos conversando antes. Creo que nuestro rol como abogados, y lo puedo decir con toda la tranquilidad del mundo, nuestra práctica personal y profesional en nuestro día a día se reafirma para ese ámbito, de decir, mira, vamos a aterrizarlo de esta manera y esta es la forma adecuada de hacerlo. El objetivo, el espíritu de la ley es darte a ti una herramienta para que congenies con el trabajador, mejores tu cultura organizacional y con eso lo aterrizamos de esta manera. Totalmente. ¿Ya? Ahora, respecto a lo del tema del Estado, yo creo que es un reto bastante complicado que tiene el Estado, porque el Ministerio del Trabajo tiene varias disposiciones, tienen un poco contradictorias entre sí para este tipo de temas. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Trabajo tiene acuerdos ministeriales que regulan temas específicos, por ejemplo el tema de la jornada prolongada, que es un tema que, digamos, se ha confundido bastante en el día a día en cuanto se conversaba de este acuerdo ministerial, porque la jornada prolongada desde 2016 ya nos dejaban autorizarla, y ahorita es ese máximo de 10 horas semanales el que están, digamos, sujeto a la conversación en el medio, digamos. ¿Cuál es el reto del Ministerio del Trabajo? Dar tranquilidad. Dar tranquilidad tanto a los trabajadores como a los empleadores, de decirles, mira, estas son las reglas del juego, yo voy a encargarme de que estas reglas del juego se respeten, voy a encargarme de que se respeten ya sea con inspecciones, ya sea con seguimientos, ya sea con un sistema único del trabajo, el SUT, bien configurado y bien adaptado para que, por ejemplo, los acuerdos verificar que los acuerdos cuenten con unas cláusulas mínimas, por ejemplo, no sé, se me ocurre. Temas en general, yo te diría, por poner un término de referee en toda esta discusión, de ser el que regula, el que ve que las reglas bien planteadas del juego se respeten. O sea, es que realmente ese es el papel del Estado dentro del derecho laboral, ¿no es cierto? Entendemos que el derecho laboral es una rama del derecho que, si bien tiene mucha incidencia en el ámbito privado, porque son dos personas fuera del Estado quienes tienen la relación directa y bilateral, el Estado, al ser un derecho social,
tiene que obligatoriamente entrar a regularlo justamente para evitar esto, evitar los abusos. Entonces, definitivamente el Ministerio de Trabajo, y no creo que solo el Ministerio de Trabajo, sino en general el gobierno central tiene que, si es que quiere seguir avanzando dentro de esta línea de gobernabilidad, de normativa, tiene que tener mucho cuidado en que no existan abusos por parte de las empresas, porque definitivamente, como les digo, si es que nos llega a pasar esto, vamos a tener el efecto contrario. Todo lo que queremos ganar luego se va a ver perdido respecto de todos estos abusos que podrían darse. Sí, creo que justamente lo que dijeron bajo mi perspectiva, llegando a conclusiones, es creo que en este tipo en este acuerdo ministerial, de hecho, yo lo veo diferente y veo que el consentimiento se expresa aún más, porque como tú lo mencionaste, ya la norma nos da como tal el hecho de que se tiene que consentir para primero formar una relación laboral y después, si queremos, terminarla. A medida que existe más flexibilidad, yo voy a consentir aún más con el objetivo de poder beneficiarme como trabajador y con el objetivo también de que el empleador se pueda beneficiar. Y totalmente de acuerdo con lo que ustedes dijeron sobre el Estado. Yo creo que el Estado debe que ser como un ente regulador o vigilador que tenga el fin y el objetivo de que la norma se cumpla de manera correcta, porque como tú lo dijiste, no es que porque ahora existe el acuerdo ministerial se va a utilizar como herramienta de beneficio para los empleadores. Eso se puede dar sin o con el acuerdo ministerial, y lo correcto sería trabajar para que no se lo haga. Y con esto voy a la próxima pregunta, y es: ¿creen que este acuerdo ministerial roza alguno de los límites formales o legales? Como te decía al inicio, podría ser debatible, sí, pero no el acuerdo ministerial, ¿sí? Porque el acuerdo ministerial se basa ya en norma legal vigente, ¿sí? Como te dije, el Código de Trabajo ya lo permite en el artículo 47.2, que era lo que mencionaba Felipe, las jornadas prolongadas ya existían, ¿sí? Y la Ley de Economía Violeta trajo igualmente este tema de las jornadas eficientes de trabajo. Entonces, si es que se quería discutir al respecto de si era inconstitucional o no, creo que lo ideal hubiera sido en ese momento, ¿sí? Como te digo, a mí no me parece inconstitucional, porque estamos primero respetando los límites, ¿no es cierto? 8 horas, 40 horas semanales, y además tenemos norma, y además jerárquica, ¿no es cierto?, que es la Ley Orgánica de Economía Violeta, que da esta facultad o que abre esta posibilidad. Entonces, definitivamente creo que la constitucionalidad se verá también ya en la práctica, como decíamos, en si es que existen o no abusos o cómo se implementan dentro de las empresas estos temas, ¿sí? Porque definitivamente si es que hay algún acuerdo que renuncia a derechos, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo no puedo poner dentro de un adendum de contrato de trabajo que voy a tener las 10 horas, pero que me renuncio a las horas suplementarias extraordinarias, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo hago eso, entonces, ok, el acuerdo que yo hago con el trabajador, ese es nulo, porque efectivamente estoy renunciando a derechos y tengo principios constitucionales que no lo permiten, ¿sí? Pero como tal, el acuerdo ministerial yo no veo que sea inconstitucional. Definitivamente, como decíamos, tenemos que tener cierto control de cómo se va a implementar para que no existan renuncias de derechos. Y bueno, justo esto me lleva a mi última pregunta, y es un poco más de su perspectiva y su punto de vista. ¿Cómo creen que este nuevo acuerdo ministerial cambia la realidad empresarial? ¿Cuál es su proyección para el futuro en cuestión a esta nueva realidad en la materia laboral y esta configuración empresarial? Hey, yo te quiero aportar un poquito de lo que hemos hecho en nuestra práctica del día a día. ¿Cómo hemos digamos, proyectado este acuerdo ministerial como una herramienta, como te digo, de cultura organizacional? Una herramienta de beneficios, de condiciones especiales que venían. Nosotros tenemos en nuestra cartera de clientes bastantes clientes que tienen esta práctica de darles facilidades a los trabajadores. Esta es tu herramienta idónea para poder formalizar eso, para poder darle un justificativo legal al beneficio que estabas implementando con los trabajadores, por un lado. Otra cosa también que se me ocurre ahorita con el tema de que estamos conversando del acuerdo ministerial, el tema de las jornadas prolongadas, por ejemplo, es un tema que en su momento no se discutió tanto como se discute ahora, digamos, con el tema de la jornada laboral eficiente para el desarrollo. ¿Cómo lo entiendo yo? Y que yo tampoco veo, y comparto con Gabriel, no veo una causal de inconstitucionalidad del acuerdo ministerial. Porque como lo veo yo, veo que el acuerdo ministerial lo que hace es decir, mira, yo tenía la competencia de definir
por excepción, que la jornada laboral pueda ser de 10 horas diarias. Antes lo hacía como un trámite, que se llamaba autorización de jornadas prolongadas, que podía hacerlo hasta por 6 meses. Ahora, ¿cómo lo hago? Mediante la jornada laboral eficiente para el desarrollo. Es mi forma de verlo, o sea, como Ministerio de Trabajo, mi forma de autorizar esta jornada es ahora con esta jornada laboral eficiente para el desarrollo. Para mí, en lo personal, te digo, no veo una causal, digamos, de inconstitucionalidad ahí. A ver, otro tema que es muy importante que trajo el acuerdo ministerial y que ha sido, creo que muy polémico, ¿no es cierto? Porque se asimila a lo que en Argentina es el banco de horas y al ser un gobierno de derecha pues lo ven nuevamente como una satanización, como la flexibilización, como retroceso de derechos. Es justamente esta posibilidad de compensar tiempo de trabajo, ¿no es cierto?, con tiempo de descanso. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que yo trabajo más tiempo, ¿no es cierto?, no necesariamente este tiempo podría ser pagado, sino compensado con otros días libres. Y justamente creo que hay realidades muy importantes dentro de este tema que, por ejemplo, yo te puedo decir, en el caso familiar, ¿no es cierto?, si es que a mi madre, ¿no es cierto?, le llegasen a operar, ¿no es cierto?, o tener algún conflicto de salud, yo sí quisiera decir como, ok, ¿sabes qué, señor empleador? A mi mamá le van a operar la próxima semana, voy a trabajar un poco más de horas estas para que me des ese día libre, ¿no es cierto? O ya viéndome más adelante como papá, ¿sí?, si es que un día tengo que ir al colegio de mis hijos para un evento, los días de la familia, lo que sea, en vez de pedirle un favor al empleador, que es como hoy por hoy se maneja, o decirle, oye, dame un día de vacación, ¿no es cierto?, para poder ir a este evento de mi hijo, puedo decirle, oye, me voy a quedar tal vez unas 2 horitas más trabajando el día para mañana salir un poco temprano e ir a verle a mi hijo, ¿sí? Entonces, volvemos a este tema de que son beneficios también para el trabajador y, como decía el Felipe, que la empresa se vuelva atractiva para el talento, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a preferir una empresa que tenga todos estos beneficios a una empresa que se maneje de manera rigurosa, ¿sí? No, trabajas de tal horario a tal horario y te quedas y si es que quieres irte, pues un día de vacación y demás. Entonces, creo que es muy importante también este contenido del acuerdo ministerial, que son estos dos temas justamente los más polémicos, porque el tema de horarios especiales, como dijo Felipe en su momento, ya lo teníamos regularizado, no hubo mayor cambio dentro de la normativa establecida en el acuerdo ministerial respecto del modo o las definiciones de qué es horario especial, qué es turno rotativo y su manera de ser aprobado, ¿no es cierto? No hubo un mayor cambio, pero sí estas dos cosas que fueron introducidas a la normativa y que crearon además mucha polémica, son muy valiosas si es que las manejamos de la manera correcta. Bueno, muchas gracias Gabriel y Felipe por acompañarnos. Con esto damos fin a este conversatorio que definitivamente es un análisis muy productivo con el fin de entender la evolución que necesita el derecho laboral en nuestro país. Gracias. Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @usfq_lwp y visualicen nuestro contenido en las plataformas SSRN y academia.edu.